Nos vamos con el otro tema. El siguiente tema tiene que ver con esta situación de los caballeros templarios en Michoacán. Mucho se ha dicho, el propio comisionado de seguridad, Alfredo Castillo, ha señalado que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, tiene las horas contadas, dice él, que en muy poco tiempo lo van a detener. Dudo, ojalá esto sea, pero bueno. El tema es que se ha afirmado que los caballeros templarios antes se contaban, bueno, por miles y ahora cada vez son menos. El procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, aseguró que el grupo de los caballeros templarios ya no está operando en el estado. Esto lo dijo en respuesta a un informe de la Procuraduría General de la República, en donde menciona que todavía se tenía presencia de este cártel en tan lo menos 9 entidades, incluyendo Guerrero, Guanajuato, Morelos y Michoacán. Al respecto, precisó que estas actividades delictivas de los caballeros templarios son un tema del pasado. Reiteró que más del 98% de la estructura del grupo criminal se encuentra completamente debilitada. Sin embargo, también se explicó que se ha montado un operativo para la captura de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el cual no ha dado aún los resultados esperados. Bueno, a ver, el tema es sin lugar a dudas complejo porque hay muchos señalamientos que afirman que Alfredo Castillo, comisionado de la seguridad allá en Michoacán, tiene que ver con el propio Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Todos estos videos que ha sacado La Tuta Producciones, ¿no?, en los últimos tiempos, bueno, pues dejan entrever que por quien van son a los políticos con los que se sienta La Tuta, pero a gente del núcleo cercano de Servando Gómez Martínez no se le ha tocado. Esto es lo que me parece grave de lo que ha pasado ya en Michoacán. El caso de Mireles es otra situación que enrarece más la cuestión de seguridad o este posible combate, esta estrategia de combate a la inseguridad en Michoacán, cuando detienes a un líder de los grupos más importantes de autodefensas allá en la zona de Michoacán. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué esperan que pase en los próximos días en torno a los caballeros templarios, a Servando Gómez Martínez y a Alfredo Castillo? Bueno, en fin, a mí me parecen estas declaraciones muy descabelladas. ¿Cómo puedes medir semejante declaración? Tienen los días contados, estamos a punto vamos, es muy descabellado. Si verdaderamente hay información de inteligencia que sepa dónde está, no se dice, bajo ninguna circunstancia, se aprende y punto. Pero este tipo de cosas es como para ir ganando público, para ir ganando popularidad, inclusive tiempo, ¿no? Es decir, estamos a punto, ya verán que dentro de muy poquito. Pues de la misma forma se aventaron con el Chapo Guzmán durante 12 años, ¿no? O sea, como que ya estamos a punto de agarrarlo, ya va a caer, y terminó cayendo mucho tiempo después. Creo yo que este tipo de actitudes, este tipo de declaraciones, flaco favor le hacen al gobierno federal, flaco favor le hacen al comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo. Creo que las cosas hay que verlas con más seriedad. Estos personajes a los que se refiere, particularmente los templarios, han sido grupos y personas que han dañado profundamente a la sociedad de Michoacán y de muchos otros estados del país. Creo que hablar con tanta displicencia sobre temas tan escabrosos, a mí me parece una enorme irresponsabilidad. Si tienen inteligencia e información de inteligencia para capturarlo, que lo hagan, pero que no estén diciendo, es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Al rato ya lo vamos a agarrar como ahí viene el lobo. Al rato nadie lo va a creer. A mí me parece muy grave. A mí me parece muy grave. Pues la situación, ojalá fuera nada más decir, bueno, ya desmantelamos a los caballeros templarios, ya no existen, todo está normal. Creo que la historia reciente de los grupos delincuenciales en México da cuenta de que no se termina con algunos, les podrás cambiar el nombre, pero el problema sigue completamente enraizado, completamente crecido en diferentes direcciones, en donde alcanza también a la clase política, por supuesto, como lo vimos en el caso de Michoacán. No es privativo, ese es el ejemplo más claro, pero esto nos tendría que hacer
reflexionar y analizar cómo se ha ido metiendo el crimen organizado en todos los ámbitos de la vida pública de un país como México. Las declaraciones que se hacían en torno a esta operatividad o que es muy cerca a la captura de la tuta, incluso si lo capturan a él, no se termina el problema con ello, y creo que eso se tendría que decir muy claro por parte de las autoridades, porque lo vimos con los jefes del cártel de otros, ¿no? Y vemos con el mismo Chapo Guzmán. ¿Es acaso que con su captura se debilitó completamente su operatividad? No.